Así es, Señor. Hoy hay un milagro grande, y es el milagro de estar nosotros delante de tu presencia. Porque tú nos has amado, nos has permitido un día más de vida. Por eso acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Porque Él tiene misericordia de nosotros, Señor. Porque Él nos ha justificado. Gracias porque Él borró nuestro pecado. Porque Él quitó, Señor, de nosotros el oprobio. Y ha quitado, Señor, todo dolor y toda angustia. Así que acérquese confiadamente al trono de la gracia de Dios. Acérquese porque Él es Dios bueno y porque siempre es su misericordia. En esta mañana diga, Señor, gracias, porque tú borraste mi pecado, porque tú me hiciste libre, Señor, porque tú me has justificado, oh Señor, porque entonces tú has traído sanidad a mi vida, porque tú me has librado, por cuanto tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Gracias te doy en esta mañana. Hoy levanto mis brazos, Señor, a ti y te digo, oh Señor, qué grande me has hecho, sabiendo que era vil y menospreciado, Señor. Cuando era desechado, Señor, por una sociedad, tú has venido, Señor, y me has dado nombre. Me has puesto, Señor, el nombre tuyo, que soy tu hijo. Me has dado una condición nueva, Señor, una condición de vida. Y me has llevado entonces a vivir una vida justificada delante de ti. Me has llevado a tener entonces a llevar a vivir la vida abundante y la vida de gracia, Señor. Susténtame ahora, Señor. Susténtame de toda maldad. Susténtame, Señor, ahora, Señor, cuando caiga. Susténtame cuando pase por el valle de sombra de muerte. Susténtame ahora, Señor. Susténtame en el momento en que yo pueda caer, Señor. Tómame ahora de tu mano, Señor, y líbrame. Señor, también quiero clamar por los que amo, por mi familia, porque mi familia es una misión posible, Señor. Hoy te pido para que tú les bendigas, para que tú les mantengas y para que tú les sustentes, Señor. Y que los sustentes con la diestra de tu justicia. Que los llames, Señor, a este lugar, pertenecer, Señor, a ese gran ejército del Señor. Amado Dios, te damos gracias y nos quedamos en tu dulce presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días, bienvenidos a este maravilloso tiempo devocional Vida para el Día. Recuerde que somos Vida, Iglesia Cristiana, Viñedo de Amor. Continuamos entonces con nuestra serie En Brazos de Papá. Estábamos hablando de esas barreras que nos han ocasionado la separación de Dios. Esas barreras que entonces nos han nacido en nuestro corazón a través de la formación de nuestro carácter. Nosotros fuimos formados, fue lo primero que vimos y hablábamos del Salmo 139. Nosotros fuimos formados por el Señor. Sus ojos nos vieron. Él nos formó con sus propias manos y no le faltó ningún detalle. Pero cuando yo me separo del propósito de Dios, cuando yo me alejo de lo que Dios quería para mi vida, cuando yo me aparto entonces de esa seguridad que es mi Dios, empiezo a tomar y a aprender y a guardar del mundo. Y es decir, en el mundo hay odio, en el mundo hay rencor, en el mundo hay lascivia, en el mundo entonces no hay paz, no hay tranquilidad, hay afanes. Y todo esto es lo que mi carácter empieza a hacer. Mi carácter empieza a transformarse y se va formando, escúcheme bien, unas barreras de defensa. Entonces por eso somos mal geniados, por eso contestamos mal, por eso nuestro corazón mantiene triste, porque necesitamos formar, o más bien se forman, esas barreras para defendernos de lo que el mundo nos está ofreciendo, o de cómo el mundo nos está tratando.
de cómo el mundo secular nos empieza a crear daño. Y eso nos lleva entonces a confundir nuestra mente, ¿sí? A confundir nuestra alma. Y ella empieza a mal suplir las necesidades del espíritu. Empiezan a presentarse dificultades. Es decir, cuando ya mi alma, escúcheme bien, cuando ya mi alma ha formado barreras, mi alma entonces ha creado estos daños, ya no es el espíritu quien gobierna mi ser. La lógica o el diseño de Dios más bien es que el espíritu sea el que gobierne al ser, pero que sea el Espíritu Santo. Entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, Él nos lo enseña. Dice la palabra del Señor allí: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario entonces que el Espíritu Santo entre a nuestra vida, tome nuestro espíritu y empiece a gobernar. Pero como eso no está pasando por las barreras que se han formado, por las murallas que tenemos ya, que nos están separando de Dios, empieza a haber errores. Hay un momento o hay tiempos de mal suplir lo que Dios creó. Y se intercambiaron los papeles. Ya no es el espíritu el que gobierna el ser, sino el alma. Y el alma no está capacitada para gobernar, porque el alma, recuerde, tiene pensamientos, tiene emociones y tiene voluntad. No se puede gobernar. Emocionalmente usted no puede ser gobernado. Por eso es que la gente toma malas decisiones, porque viven en el alma. Su ser está siendo gobernado por el alma. Y en un momento de ira, en un momento de depresión, en un momento de ansiedad, en un momento de angustia, pues la persona toma la decisión, pero la toma de una forma equivocada, porque no es por el espíritu, sino ¿por qué? Por el alma. Porque el alma entonces le dio una mala orden. Pero como vivo por emociones, entonces puedo tomar la decisión ahora, pero en unos momentos me estoy arrepintiendo de la decisión que tomé. Todo esto lo vemos porque no estamos en los brazos de papá, porque necesitamos esa sanidad de Dios Padre. Necesitamos conocer a nuestro Dios maravilloso. ¿Qué se presenta entonces? ¿O qué es lo que pasa? Empezamos a presentar unas dificultades. Como está siendo mal suplida la necesidad del espíritu, entonces empezamos a presentar unas dificultades. La primera dificultad que se presenta es una mente confusa o una racionalización. ¿Qué es una mente confusa? Empezamos a vivir en esquemas mentales, ¿sí? La gente empieza a enderezar con justificaciones los torcidos valores que tenemos, las cosas negativas. Entonces, vemos, ¿usted por qué toma trago o por qué es alcohólico? Porque mi papá era alcohólico. Esa es la justificación. Así como mi papá tomó, entonces yo tomo. ¿Usted por qué destruye su hogar con otra mujer? Porque mi papá era mujeriego. ¿Sí?
Y empezamos a buscar ¿qué? Unas justificaciones, y valga la redundancia, para justificar lo que yo estoy haciendo mal. Porque mi espíritu no está siendo controlado por el Espíritu Santo, sino que está siendo controlado a través de lo emocional. Relacionarse entonces con Dios también con base a las emociones, que es lo que estamos hablando. ¿Y qué es eso? Pues que queremos sentir en vez de creer. No vivimos por fe. Vivimos entonces con falta de bondad, con la falta de la confianza en el Señor. Queremos que Dios todos los días nos muestre un milagro para poderle creer. Y la palabra de Dios no me dice eso. Hebreos 11.1 me dice, es pues, escúchelo bien, Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando yo tengo una mente sana, cuando yo tengo un espíritu alimentado por el Espíritu Santo, no voy a tener una neurosis espiritual, no voy a vivir de las emociones, voy a creer y me voy a fortalecer en la fe. Y mi fe entonces empezará a mostrar las grandes maravillas y prodigios que Dios tiene para mí. Pero es necesario que yo me introduzca en el propósito de Dios, en el camino de Dios. Pero también podemos tener una vida legalista. ¿Sí? Quiere decir, una vida en mis propios esfuerzos. ¿Soy yo capaz? Y acá hay un gran problema. Las personas que tienen una vida legalista son personas que se creen casi superiores a Dios. Estas personas creen que todo lo pueden hacer, que no tienen necesidad. Digamos, si es una mujer, dice, yo no tengo necesidad de un varón. Yo no tengo necesidad porque yo soy capaz de hacerlo. Yo soy capaz de hacer tal cosa. Y resulta que su corazón es frágil. ¿Y frágil en qué sentido? En captar remordimiento, resentimiento, odio. Entonces su corazón lo que se vuelve es frágil a absorber malas cosas, no buenas. Porque esa persona se cree con la capacidad de que todo lo puede hacer, y es falso. Porque no puede conocer el amor de Dios. No puede ser impactada por el amor de Dios, no puede ser impactado por el amor de Dios. Y la barrera que tiene, entonces lo separa del Señor, pensando que usted es capaz de hacerlo. Se vuelve altivo, se vuelve soberbio, se vuelve prepotente y orgulloso. Recuerde que el ser humano, el ego, lo separa de Dios. El ego lo pone en un aparte de lo que es la presencia de Dios. Dice la Biblia en Proverbios que el Señor mira desde lejos al altivo. Cuando usted y yo entonces empezamos a disfrutar de toda la gracia de Dios, de toda la misericordia, no vivimos en esquemas ni en una mente confusa, no vivimos en una relación basada en emociones con Dios y tampoco una vida legalista. Empezamos entonces a ver y a vivir por el Espíritu de Dios. Y nos lleva entonces a sanar todas estas cosas. Las barreras entonces, recuerden que las barreras que usted está presentando o que estamos presentando hoy nos llevan a vivir necesidades de salud mental. Y las necesidades de salud mental entonces también se van presentando en una serie de deterioro de mi vida. Ayer veíamos entonces que lo que pensábamos determina
lo que somos. Y hablábamos de Proverbios 23:7. De cómo lo que yo pienso me lleva a ser exitoso, y no solamente en la vida profesional, no, en mi vida espiritual, en mi vida emocional, en mi vida psicológica, en mi vida en pareja, en la relación con los demás, en el área estudiantil, en todo, tener salud mental me va a llevar a tener una vida buena, por eso se llama salud. Pero cuando yo dejo que las barreras y las murallas que mi vida ha construido a través de los momentos que han transcurrido, entonces empiezo a vivir algo que es malo. Hay una necesidad, y decíamos también que hay una necesidad del dominio propio, el autocontrol. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo, o más bien cuando no soy capaz de controlar mis pensamientos, cuando no soy capaz de ejercitar el dominio propio y cuando no soy capaz de tener mis emociones bajo el control del Espíritu Santo? Pues resulta que empiezan a crearse unas barreras, unas necesidades psicológicas. Y esas necesidades entonces, lo veíamos hace un momento, empiezan a deteriorar mi ser. Escúchelo bien. Empieza a deteriorar mi ser. Un ejemplo. Una bicicleta está diseñada para que usted pedalee y ella a través de una cadena mueva, y un piñón mueva la llanta trasera y usted puede avanzar. Hay un mecanismo que tiene que ver los pedales, el plato, la cadena, el piñón, y esa bicicleta toma movimiento. Así es nuestra vida. Nuestra vida está diseñada para que ese plato y esos pedales sean el espíritu, para que esa cadena sea el alma y el piñón sea nuestro cuerpo, y podamos mover todo nuestro ser. Si usted se monta en la bicicleta, usted no va a poder pedalear desde el piñón o solamente con la cadena. No, usted necesita trabajar los tres elementos: plato, cadena, piñón. Lo mismo pasa en el ser humano. Como estamos trabajando desde la parte emocional y psicológica, pues el ser humano está trabajando mal, se desgasta. El ser humano entonces está perdiendo la visión de hombre o de ser, y empieza a tener esquemas mentales. Como hay esa separación entre el espíritu y el alma. ¿Y por qué hay una separación? Porque no está el Espíritu Santo, quien es el que nos permite tener control total de nuestro ser. Usted y yo, para que vivamos totalmente, escúcheme bien, para que vivamos totalmente una vida perfecta y en armonía, debe ser llena por el Espíritu Santo. Esas necesidades que se están presentando cada día van a ir formando nuevas barreras. ¿Cómo se reflejan estas necesidades o estas barreras que hoy tenemos? Lo primero es que vamos a tener entonces, o a sentirnos inferiores. Hay un síndrome de inferioridad, un complejo de inferioridad. El libro de Éxodo, capítulo 4, versículo del 10 al 12. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en ese verso. Éxodo 4, versículo 10 al 12. Dice así: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor,
nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después, ni antes ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Era que Moisés se sentía acomplejado, porque era tardo para hablar, porque tenía en el habla una enfermedad o una situación que no le permitía entonces tener un diálogo constante. Y eso lo hizo saber al Señor. Nunca he sido, como lo dice el versículo 10. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Ese era el complejo, tenía un complejo de inferioridad. Entonces las personas, cuando empiezan a tener complejos de inferioridad, estas personas buscan excusas en qué refugiarse. No, es que yo no puedo, es que desde pequeño era incapaz de moverme, es que eso no se hizo para mí. Es normalmente lo que nosotros decimos. Pero ¿qué es lo que necesitamos hoy para quitar ese complejo de la inferioridad? Tener la seguridad y la certeza en que somos hijos de Dios, que fuimos formados por Dios, que nuestro carácter es por Dios, que tal cual Dios nos hizo perfectos, tardos para hablar, que nos falta visión, que nos faltan muchas cosas en nuestro ser, así nos hizo Dios. No podemos tener entonces esa inferioridad. ¿Por qué? Porque la persona tiene una pésima imagen de sí misma. Lo lleva entonces a una lucha constante por obtener la aprobación de otros. Y esa aprobación entonces me lleva a humillarme delante de otros. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú vivas seguro y confiado de lo que es la presencia del Señor. Por eso las personas que tienen inferioridad o este complejo de inferioridad constantemente generan sentimientos de descontento, desacuerdo entre lo que piensan y lo que sienten, lo que saben. No pueden cuadrar. Bueno, yo soy capaz de hacerlo o no. Hay que entender, recuérdelo, que usted y yo no somos inferiores a otros. Y tenemos que empezar a quitar las barreras para poder llevar a esa sanidad, para poder llegar a esa instrucción de Dios. Familia, los invito entonces a orar. Mañana continuamos con estas barreras que se han creado en nuestra alma. Amado Dios y Señor, hoy quiero darte gracias por este maravilloso tiempo, Señor. Padre, yo quiero pedirte a través de esta oración que quites todo complejo de inferioridad que podamos presentar, porque tú nos has capacitado, Señor, porque tú nos has hecho entonces seguros y confiados de lo que es tu presencia en nuestra vida. Cada día, amado Dios, nosotros nos fortalecemos a través de la fe, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada que tu palabra entra en nosotros, ella entra a separar el espíritu y el alma. Ella llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, y ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón para hacernos libres, Señor. Para llenarnos, Señor, entonces de toda santidad, de toda victoria. Porque hoy es necesario entonces quitar los complejos que tenemos en nuestra vida. Quitar entonces todo aquello que nos está separando de Dios. Aquellas murallas que se han construido por nuestra mente. Porque estamos mal supliendo, Señor, las necesidades. Así que Dios, te damos gracias y nos quedamos delante de tu presencia,
en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente. Recuerde que hoy es nuestro tiempo de alabanza y adoración al Señor a las 7 de la noche. No estamos haciendo tiempo de ayuno, ya que apenas el sábado finalizamos. Solamente alabanza y adoración. Un abrazo, les amamos mucho. Chao.